Buenas tardes. En este video se hablará sobre dos ejemplos de implementaciones reales de inversores. Mi grupo está conformado por Vanessa Pardo y quien les habla, Kevin Niño. Para empezar, se tratarán de unas definiciones previas sobre algunos componentes que serán vistos a lo largo de este video. Primero, las resistencias. La resistencia eléctrica es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. Cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase por él la corriente, más resistencia tendrá. La resistencia eléctrica se mide en ohmios y se representa con la letra R. Ahora los transistores. Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito actuando como un interruptor y amplificador. Y el MOSFET es el transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. Este es un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. Bueno, ahora vamos a hablar de los diodos y los diodos Zener. Bueno, ¿qué es un diodo? Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. También el diodo permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Bueno, entonces, ¿qué es un diodo Zener? El Zener consiste en un semiconductor diseñado para conducir en la dirección inversa cuando se alcanza un determinado voltaje especificado, conocido como tensión Zener. Una vez alcanzada la tensión Zener, los terminales del Zener no varían, permanecen constantes, aunque aumente la tensión de la alimentación. Bueno, también estos diodos se utilizan como reguladores de tensión o voltaje para determinadas tensiones y resistencias de carga. Otro uso común del Zener es que actúa como un elemento de protección de un circuito para que nunca le sobrepase una determinada tensión a la carga en el circuito. Bueno, ¿qué es un transformador? Es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo pues la potencia. La potencia que ingresa al equipo en el caso de un transformador ideal es igual a la que se obtiene en la salida. En realidad se presentan un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. Además, pues el transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Los inversores. ¿Qué son los inversores? Un inversor es un dispositivo que cambia o transforma una tensión de entrada de corriente continua a una tensión simétrica de salida. Puede ser senoidal, cuadrada o triangular, de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el diseñador. El inversor de medio puente, pues existen principalmente dos configuraciones para los inversores, el medio puente y el puente completo. En este caso, el medio puente, este es un inversor con dos interruptores, donde la tensión aplicada a la carga se divide a la mitad mediante un divisor de tensión capacitivo. Si se encuentra activo Q1, se genera un voltaje positivo a la salida, mientras que si se encuentra activo Q2, se genera un voltaje negativo a la salida. Esto se puede ver en la figura. Ahora, el inversor de puente completo. Este también se puede conocer como inversor puente H. Este está constituido por cuatro interruptores. Cuando Q1 y Q2 se encuentran activos, el voltaje de salida será el voltaje de entrada Bs positivo, mientras que si Q3 y Q4 están activos simultáneamente, el voltaje de salida será negativo, como se representa otra vez en la gráfica. Bueno, ahora están los transformadores de accionamiento de compuerta. Bueno, el uso de estos transformadores es para lograr el aislamiento galvánico, que es una técnica muy antigua. Según el rango de frecuencias que se maneja y la clasificación de potencia, los transformadores pueden diseñarse para que sean bastante eficientes. También se puede decir que el transformador de accionamiento de compuerta transporta una potencia promedio muy pequeña, pero entrega picos de corriente elevados al encender y apagar el MOSFET y GBT. Algunas de las ventajas y desventajas que presentan estos transformadores son, bueno, las ventajas que tenemos es que después de emplear transformadores para accionamiento de compuerta, no hay necesidad de ningún convertidor DC aislado para controlar un MOSFET, un IGBT superior. También pues prácticamente no hay tiempo de retardo de propagación en un transformador para llevar señales del lado primario al lado secundario. También pues se pueden incorporar varios miles de voltios de aislamiento entre los devanados mediante un diseño y disposición adecuados.
Bueno, las desventajas es que solo se pueden utilizar para señales AC y pues el transformador no puede manejar grandes relaciones de trabajo sin estar saturado por DC neta, a menos que se empleen capacitadores de acoplamiento en AC en serie. Bueno, teniendo en cuenta los conceptos que acabamos de mencionar, ahora sí se procede a explicar el primer ejemplo para implementaciones reales. Primero, disposición de accionamiento de la puerta acoplada al transformador para el puente H en un controlador PWM de cambio de fase a frecuencia de conmutación fija. Ahí en la pantalla se pueden ver los componentes que decimos llamar los fundamentales y procedemos a explicarlos. El puente H. Un puente H es un circuito electrónico que generalmente se usa para permitir a un motor eléctrico DC girar en ambos sentidos, o sea, avance y retroceso. Un puente H se construye con cuatro interruptores. Pueden ser mecánicos o mediante transistores. Cuando los interruptores S1 y S4 están cerrados, es decir, que S2 y S3 están abiertos, se aplica una tensión positiva en el motor, haciéndolo girar en un sentido. Mientras que si está en el caso contrario, es decir, se abren los interruptores S1 y S4 y se cierran S2 y S3, el voltaje se invierte, permitiendo el giro en sentido inverso al motor. El siguiente componente es el UC3879. El UC3879 controla una etapa de potencia de puente desfasando la conmutación de un medio puente con respecto al otro. Esto permite una modulación de ancho de pulso de frecuencia constante, en combinación con conmutación resonante de voltaje cero para un rendimiento de alta eficiencia. El UC3879 se puede configurar para proporcionar control en modo de voltaje o en modo de operación de corriente, con apagado por sobrecorriente para una protección rápida contra fallas. El precio que encontramos es de aproximadamente 53.000 pesos colombianos. Bueno, el IXD404 se compone de dos controladores MOSFET de alta velocidad CMOS de 4 amperios. Cada salida puede generar y hundir 4 amperios de corriente máxima, mientras produce tiempos de subida y bajada de tensión de menos de 15 nanosegundos para impulsar los MOSFET e IGBT y XY más recientes. La entrada del controlador es compatible con TTL o CMOS y es totalmente inmune al bloqueo en todo el rango operativo. Bueno, algunas de sus aplicaciones es que permite la conducción del MOSFET y el IGBT, controles de motor, controladores de línea, generadores de impulsos y sirven también como interruptores de encendido y apagado pues locales. También se usan para convertidores de CDC, controlar un transformador de impulsos y pues están en la clase de amplificadores de conmutación. Y el precio que varía en el mercado es de aproximadamente 32.000 pesos colombianos. Bueno, el SD253, bueno, es un transformador de accionamiento de compuerta que se utiliza para entregar los pulsos de control, mientras proporcionan aislamiento entre el MOSFET y el circuito accionado del control. Pues algunas de sus aplicaciones es que sirven como aisladores digitales u optoacopladores que pueden proporcionar los medios para controlar los MOSFET directamente. Pero pues los transformadores de control de compuertas se prefieren para los requisitos de mayor voltaje y pues tienen la ventaja de tiempos de retardo de encendido y pues apagado mucho más bajos. Así también como la capacidad de escalar el voltaje por relación de vueltas. Entonces, por lo tanto, los transformadores de accionamiento de compuerta bueno, suelen ser la solución de mejor rendimiento para aplicaciones de alta tensión y frecuencia en las que la temporización de la señal pues se requiere que sea rápida y precisa. Y su precio en el mercado varía aproximadamente de 59.000 pesos colombianos. Seguimos ahora sí como con el ejemplo, con su respectivo título que fue mencionado anteriormente. Haciendo un resumen de este circuito, la tapa de potencia se observa al lado izquierdo, la cual es alimentada con 16 voltios. En la parte derecha se observa un inversor de puente completo de 300 a 375 voltios. Cuando se activan M1 y M3, se genera un voltaje positivo a la salida. Posteriormente se activan M2 y M4, generando pues el voltaje negativo. Seguimos con el segundo
Ejemplo de la vida real. eh, tiene nombre de esquema de accionamiento del motor de AC trifásico que muestra cómo IXIS CBI puede ser accionado por el IXDD 414 utilizando optoacopladores. Aquí se pueden ver los componentes fundamentales y se procede a explicar. Para empezar, el TMC 320F240. Este es de los primeros miembros de una familia de controladores DCP basados en la generación TMS 320C2XX de procesadores de señal digital de punto fijo a 16 bits. Esta familia está optimizada para aplicaciones de control de movimiento motor digital. Los controladores DCP combinan el diseño arquitectónico TMS 320, mejorando de la CPU central para capacidades de procesamiento de bajo costo y alto rendimiento y varios periféricos avanzados optimizados para aplicaciones de control de motor movimiento. Estos periféricos incluyen el módulo de gestión de eventos, que proporciona temporizadores de uso general y registros de comparación para generar hasta 12 salidas PWM, y un convertidor análogo a digital dual de 10 bits, que puede realizar dos conversiones simultáneamente en 6,1 microsegundos. El precio en el mercado es de aproximadamente 110.000 pesos. Seguimos con el HCPL 316J. Este es un optoacoplador. Un optoacoplador es un elemento, es un componente electrónico que se utiliza como transmisor y receptor óptico de la luz. Es decir, pueden transmitir de un punto a otro una señal eléctrica sin necesidad de conexión física ni por cables. Es decir, que se hace esto pues mediante el aire, mediante una señal luminosa. El precio de este optoacoplador en el mercado es de aproximadamente 30.000 pesos colombianos. Bueno, entonces tenemos el conversor aislado de CDC, pues que los requisitos de seguridad pueden dictar el uso de un convertidor de CDC aislado, pues que se utiliza un transformador o en algunos casos inductores acoplados para transferir voltaje y corriente a través del espacio entre los dos lados de entrada y salida, especialmente pues si el lado de entrada está conectado a voltajes lo suficientemente altos como para poner en peligro a los humanos. Bueno, también los convertidores de ese aislados son útiles para romper los bucles de tierra, separando así las partes de un circuito que son sensibles al ruido de las fuentes de ese ruido. Otra característica es que de un convertidor de CDC aislado es una salida flotante. Entonces, estos convertidores suministran un voltaje fijo entre los terminales de salida que no cuentan con un voltaje definido o fijo en relación con los niveles de voltaje en los circuitos. Bueno, y entonces también tenemos el IXDD 414Pi, que es un controlador de puerta de alta corriente y velocidad diseñado, específicamente para conducir los MOSFET y los IGBT más grandes a su tiempo de conmutación mínimo y límites máximos de frecuencia para la práctica. También se puede decir que puede generar y disipar 14 amperios de corriente máxima mientras produce tiempos de subida y bajada de tensión de menos de 30 nanosegundos. La entrada del controlador es compatible con TTL o los CMOS y es totalmente inmune al bloqueo en todo el rango operativo. Y pues tiene un valor en el mercado de 38.000 pesos colombianos. Bueno, entonces este esquema representa un inversor trifásico controlando la velocidad y frenado en los motores. La parte de arriba es la parte de potencia donde se observa un microcontrolador que genera una señal PWM ingresando a los drivers de potencia, alimentándolos con 15 voltios que son proporcionados por el conversor de CDC. Y en la parte de abajo se observa un puente H trifásico, es decir, tres puentes H medios. Además, pues se observa un conjunto de tres puentes de diodos, los cuales permiten que la corriente avance por cada una de las fases, obteniendo pues como resultado el frenado en un motor.